Ahora sí. Hola, buenas tardes. Gracias por esperar a los que han estado conectados. Nosotros estamos aquí desde hace ya un ratito, estábamos nada más dando tiempo a chequear unos últimos detalles, pero pues muy emocionados de estar acá con José Javier Alayón. También nos acompaña Juan Carlos Sanabria por ahí y Ana Cristina Lezama de la escuela. Vamos a tener otra de estas charlas que hemos estado teniendo alrededor del tema de la pandemia, que es, aparte de sugerente, es prácticamente inevitable en todas las conversaciones que tenemos últimamente relacionadas o no con arquitectura. Y pues dentro de este afán por tener algunas conversaciones amplias que no son solamente desde dentro de la disciplina, pero que entendemos que a la arquitectura se le está buscando para poder responder algunos de estas preguntas que tiene la sociedad en general y que toca algunos temas de la economía, de la historia, etcétera. Y pues esa es la idea de tener a nuestro invitado hoy, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por sacar su tiempo. Sabemos que es una persona súper ocupada. De paso, también quiero agradecerle a nuestro profe Toño Salas por el contacto, quien fue compañero de José Javier en Venezuela. Y pues, sin más, bienvenido, José Javier. De nuevo, muchísimas gracias. Para los que nos están viendo, para que sepan, estás en Bogotá, ¿correcto? Sí, frío por allá, sí, como sí. Siempre. Siempre me lo imagino pues frío. Sí. Está a punto de caer un aguacero tremendo. A ver si nos sí. acompaña el silencio. Sí. Pues bueno, estábamos hablando aquí un poquito antes de empezar que hoy estamos con el mayor conteo de casos, casi el doble de nuestro peor día, ¿verdad? Y estamos continuamente pensando sobre esto, algunos días más alarmados que otros, ¿verdad? Como hoy, por ejemplo, pero en este modo de reflexión continua, ¿verdad? Sobre eso, sobre la arquitectura que nos tiene contenidos estos días y sobre el papel de la ciudad, de los espacios públicos, etcétera. Entonces, pues creo que es muy oportuno tenerte hoy por acá. De nuevo, bienvenido y voy a leer, para hacer ya la presentación formal de José Javier, voy a leer un resumen de su currículum. José Javier es doctor en proyectos arquitectónicos del 2010 y máster en paisajismo del 2007, ambos títulos por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Arquitecto de 1998 por la Universidad de los Andes, Mérida, en Venezuela. Actualmente es investigador y profesor de proyectos arquitectónicos, historia de la arquitectura moderna y de arquitectura del paisaje en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Ha dictado conferencias en universidades y publicado artículos sobre estas áreas en distintas revistas internacionales. Su libro Villanueva, Investigación, Docencia y Arte, Arquitectura del Academicismo de la Modernidad, recoge parte de su tesis doctoral sobre el arquitecto venezolano. Tras una estancia postdoctoral entre el 2016 y 2017 en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, para profundizar en las arquitecturas expositivas y los urbanismos feriales, ha centrado sus pesquisas en estos espacios efímeros en la modernidad latinoamericana. Y casualmente hace aproximadamente un mes publicaste este artículo sobre el cual se basa la charla de hoy, que tiene el título más completo, ¿verdad?, para la conferencia de hoy, que es Las ferias del virus, flexibilidad arquitectónica para exponer, educar y auscultar. Esto fue publicado en Art Daily y pues bueno, bienvenido de nuevo y adelante. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias, Iván, por la amable invitación. Ahora que cuentas un poco el motivo de esta charla, pues cuando lo estuve escribiendo, que en realidad ni siquiera lo pensaba publicar, tenía la duda de si valdría la pena, si a lo mejor en 2 meses todo habría vuelto a la normalidad, y parece que la realidad nos ha convencido de que el tema va a seguir durante mucho tiempo. Así que yo creo que va a seguir siendo un tema de actualidad y en eso espero aportar algo
a esta discusión, o una reflexión más bien, ¿no? En la que estamos inmersos de manera inevitable. Pues muchísimas gracias insisto, a la Universidad Veritas, a José Antonio Salas, a mi amigo Toño, ojalá que nos esté oyendo por ahí, por la intermediación y la buena publicidad que supongo que me hizo entre ustedes, y a los que estén conectados remotamente. Pues se podrán imaginar, estando en Bogotá, que con este frío, en este páramo en el que vivimos, 2.600 metros más cerca del cielo, pero más lejos de la playa, que me hubiese encantado estar en vuestra sede, ¿no? A 1 kilómetro al oeste de la Casa Presidencial. Ya me aprendí la dirección para cuando me toque ir personalmente. Confío en que algún momento de mi vida conoceré Costa Rica, pero por lo pronto vamos a adaptarnos a las circunstancias que nos ha impuesto esta nueva normalidad, que nos ha encerrado en muchos aspectos, pero creo que muchos otros nos ha abierto y nos ha puesto en contacto pues, de una manera, yo creo que más desinhibida que hace 2 meses, ¿no? Ahora estamos asistiendo todos los días a distintas conferencias en cualquier lugar del mundo, contactando amigos que de otra manera quizás no estaríamos tan pendientes, así que procuremos verle el lado positivo, ¿no? No sabía que tenían una cadena de charlas sobre el tema, y eso me tranquiliza un poco. Yo estaba muy asustado por el hecho de seguir en la línea a Izaskun Chinchilla, quien dio la charla el miércoles pasado, de la cual asistí, y que fue espectacular, muy entretenida. Espero al menos tener la mitad del interés que ella despertó, hasta 1/3 me conformo. Y ojalá que tengan alguna pregunta o comentario al final, que creo que fue, de hecho, lo más interesante de su presentación, ¿no? A diferencia de Izaskun, hoy no les voy a hablar sobre mi obra como arquitecto o paisajista, si bien yo la mayor parte de mi vida la he dedicado a la academia y a mi formación, y es justamente sobre lo que les voy a hablar, sobre parte de mis investigaciones y sobre todo mi labor docente, que creo que puede dar pie a una discusión interesante entre los alumnos y los profesores que estemos en este espacio, ¿no? Como bien decía Iván, el origen de esta invitación es ese texto que publiqué en Art Daily. Confieso que es la primera vez que publico en un medio de estos tan masivo. Los que nos dedicamos a la investigación estamos como encerrados o obligados a publicar en medios que al final lee muy poca gente, y la verdad que la receptividad que tuvo este texto ha sido muy, muy interesante, y es algo que, por ejemplo, yo he aprendido en esta situación, ¿no? Entonces, básicamente lo que haré será ampliar o justificar algunas de las ideas que están puestas de manera muy resumida en esa reflexión. Así que les hablaré un poco sobre transparencia, literal, digamos que aplicada a la arquitectura, pero también como un modo de relacionarnos en la sociedad, de la vigilancia también que establecemos o que establece el gobierno sobre nosotros, sobre lo efímero, lo permanente, que fue una cosa que Izaskun también hizo notar mucho, ¿no? Estos ciclos de la vida que a veces no los tenemos tan claros. En el tema de la arquitectura de pabellones o de exposiciones es algo inherente a su lógica. Y de la flexibilidad y la resiliencia, que son temas o conceptos que también estamos oyendo de manera muy reiterativa, a veces sin pensar muy detenidamente qué significa, ¿no? Y en realidad es como la pandemia ha afectado sobre estos temas. Digamos que es la perspectiva que le estoy dando en este momento, y teniendo al cuerpo, a nuestra casa más íntima, como el último depositario de todas estas acciones en las que nos estamos desenvolviendo ahora. Esto es más o menos lo que va a ser. Les adelanto que no va a ser un ejercicio de futurología. No voy a pronosticar un futuro. Cada vez que lo pienso me aumenta la ansiedad, el insomnio, etc. Así que he tratado de dejar de pensar en eso. Ni tampoco, por el contrario, aunque no voy a proponer, tampoco voy a
a pensar en una tabula rasa, que de hecho es una cosa que me inquieta cuando lo oigo, es que en este poco tiempo también hemos oído previsiones catastrofistas de que hay que cambiar todo o muy pesimistas, seguramente cosas que mejorar, pero mi invitación es a que pensemos sosegadamente, ¿no? Entonces la invitación es que en paralelo a lo que yo les voy a ir mostrando, voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible, pues vayamos reflexionando sobre nuestros cuerpos, sobre la escala humana, en relación a estos espacios que tienen una dimensión muy distinta a la de nuestros hogares. También se ha hablado mucho sobre el espacio doméstico en estos días, pero mucho menos la escala pública, además en la circunstancia que ha implicado de que muchos de estos espacios se hayan convertido en hospitales por la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, haremos un repaso muy breve por los espacios feriales o expositivos, donde históricamente nos hemos expuesto como sociedad y como individuos. Nos hemos y nos seguimos educando o instruyendo o actualizando. Cuando vamos a una feria de cualquier tipo, adquirimos conocimiento y eso sigue pasando. Ojalá que muy pronto podamos volver a ello. Pero sobre todo, y es la novedad de esta situación, ahora también nos auscultamos, y uso este término poco fastidioso de pronunciar, porque tiene que ver con esta idea de oír los pulmones, que al parecer son los órganos que más afecta a este virus, ¿no? Entonces me interesa esa doble auscultación como individuos, pero también creo que esta situación ha puesto de relieve muchas cosas de nuestra sociedad. Bueno, por favor, cuando no me oigan o si hay algún problema, me interrumpen sin ningún problema. Supongo que hasta ahora va todo bien. Me imagino que todos habrán reconocido esta imagen de fondo, es el Crystal Palace de Joseph Parkinson, que fue el lugar donde se celebró la primera exposición universal y como edificio pues, fundador o pionero, muy célebre, pues lo voy a usar como referente sobre el que volveré todo el tiempo y de hecho lo mantendré como un fondo sobre el que iré superponiendo pues, distintas ideas, incluso distintos tiempos, ¿no? Pues todos conocen su particularidad dentro de la historia de la arquitectura, ¿no? Probablemente sea uno de los edificios más importantes para la modernidad arquitectónica, para el movimiento moderno, aunque todavía es mucho anterior a las vanguardias estéticas que fueron las que dieron ese estilo reconocible a la arquitectura de mediados o primeras décadas del siglo XX, pero ya este edificio recogía muchísimo de los intereses o de las búsquedas que luego los arquitectos del siglo XX pudieron como decantar en este estilo, movimiento. Me gusta hablar más del concepto de movimiento como amplitud, que es mucho más fácil reconocible, ¿no? Este lugar se construyó con elementos prefabricados, que era una búsqueda, una reclamación de esta nueva arquitectura, lo diáfano del espacio, ¿no? La gran cubierta como un lugar que permitiera multiplicidad de usos, la innovación que supuso para el mundo del comercio el poder concentrar en un solo espacio las mayores innovaciones tecnológicas, pues también como programa para la sociedad industrial fue algo muy, digamos que llamativo y rompedor. Para que se hagan una idea de lo que significó este edificio de 75,000 metros cuadrados, más de medio kilómetro de distancia. Si hablamos en términos futbolísticos, serían 18 campos y medio, más o menos, en planta de ubicación. En algunos sectores tenía dos o tres plantas. Digamos que su implantación ocuparía lo mismo que 18 campos y medio de 90 por 45 centímetros. Y todo esto es una tecnología, y esto también me parece muy destacable, llamativo, que se importó de una lógica de los viveros, ¿no? Esta imagen que está superpuesta, de hecho, es muy posterior a la Feria del 51, en donde el edificio ya reconstruido y desplazado a otra zona de Londres, pues recupera parte de ese espíritu
jardinístico y que estaba en el origen, ¿no? También recordemos que Joseph Paxton era jardinero, ingeniero, pues, inventor, un hombre echado para adelante, como diríamos ahora, y logró este granito de la arquitectura moderna. Voy a tratar de exponer muy brevemente el significado, lo que quiero abordar con estos tres conceptos. Pues el primero, claramente, pues son edificios en donde se expone, básicamente, y esto no es una exposición gratuita, esto es básicamente un espacio comercial en donde las potencias industriales lo que buscaban era darle salida a sus productos, ¿no? Estamos en el inicio de la cultura de masas, y esto implica desde el consumo masivo hasta el turismo. Y esta noria que ven rodando impenitentemente lo que quiere expresar es que este elemento comercial o este factor comercial estuvo desde un principio también muy asociado a la idea del ocio y del espectáculo. De hecho, las primeras norias, vueltas a la luna, no sé cómo le dirán en Costa Rica, estuvieron muy vinculadas a estos espectáculos que inicialmente se ubicaban, digamos, en los alrededores, era como un uso complementario al propiamente de la exposición, y con el devenir de los años al final terminó fusionándose, y dentro de los recintos expositivos las ferias o los parques de atracciones, digamos que ya están incluidos como parte de ese espectáculo. Entonces, en estos edificios básicamente lo que se vende son innovaciones, tangibles o intangibles, o sea, hay mercancías, hay barcos, hay aviones, luego veremos transbordadores espaciales incluso, pero también se vendían técnicas y sobre todo también se vendían ideas, ¿no? Esto era un gran escenario en donde se podían dar o amplificar mucho la voz de cualquiera que hablase. Invenciones como la energía eléctrica o la bombilla, ¿no? Personajes como Tesla o Alva Edison eran usuarios comunes de estas exposiciones. La arquitectura prefabricada y metálica, representada aquí con la Torre Eiffel, pero con muchos otros edificios, también era expresión de un momento dulce de entendimiento entre la ingeniería y la arquitectura. Más adelante, la energía atómica vino a sustituir esta potencia eléctrica, y de hecho es muy singular el enfrentamiento entre los bloques a los lados de la cortina de hierro, ¿no? Los soviéticos y los estadounidenses. El Sputnik que vimos pasando terminó luego expuesto en Bruselas 58, y muchos de los de las naves de la NASA también han hecho parte de las exposiciones de los Estados Unidos. Por supuesto, todo esto convivía con la biología, con la naturaleza, con la vida, con los virus, y la medicina, de hecho, pues que junto con la guerra probablemente haya sido de las cosas que más haya hecho avanzar las creaciones del hombre, pues también estaban presentes en todo esto. Me detendré un poquito en este tema sanitario porque es algo que compartimos con esta situación actual, para explicarles que en este edificio se instalaron los primeros sanitarios públicos que se conocen, ¿no? No sé, todavía no he descubierto por qué le llamaban armarios de monos, pero digamos que estos urinarios fueron una increíble innovación y llamaron muchísimo la atención. La gente pagaba un precio, digamos que no tan barato, por usar el urinario. Por tener una toalla limpia y un lugar para lavarse las manos. Así que este tipo de innovaciones, que como insisto, tienen que ver con esta idea higienista de la ciudad, luego dan el salto a la ciudad y terminaron convirtiéndose en muchos baños públicos. Bueno, este es en Londres, pero los vemos en todas nuestras ciudades, y ahora incluso vemos como un resurgimiento de la necesidad de estas infraestructuras, ¿no? Son espacios para la educación, en tanto esta nueva sociedad industrial cada vez más urbana, que impulsa el éxodo rural hacia estas nuevas urbes, en donde hay empleo, pero hay contaminación, hay suciedad y hay enfermedades y pandemias, como todos hemos escuchado también reiterativamente estos días, pues implica que desde el Estado, cualquier forma de gobierno que haya en el país, pues se busquen maneras de controlar, educar
a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, este espacio transparente de estas dimensiones, heroicas, las llamaría yo, pues era un claro contraste con una sociedad que venía de un ambiente mucho más doméstico, rural, de otra escala, y desde el punto de vista de la vigilancia oficial, se pasa de una conciencia, o se pasa, perdón, hacia una conciencia colectiva que supera esta idea punitiva del castigo y de mostrar al castigado, al preso, al que está dentro de la cárcel en la escena pública como un hecho disuasorio. Esto deja de ser parte del espectáculo y se le da el papel a la sociedad para que se autocontrole en estos espacios de conocimiento mutuo, ¿no? Foucault, por supuesto, ha hablado mucho de este tema, pero me interesa la aproximación que hace Tony Bennett en un texto muy sugerente que se llama El Estado exhibicionista, en donde explica cómo se pasó de esta idea de exponer el castigo público para disuadir a cualquier persona de cometer delitos a otras formas mucho más elaboradas y propias del desarrollo industrial, como los museos o incluso la exposición, en donde se cultiva a la gente, ¿no? Se les enseña a convivir. Otro hito dentro de este espacio fue que las clases se mezclan, no podría decir por primera vez, pero sí de una manera clara, donde los nobles, pues este es un acto donde asiste la reina Victoria, arriba a la derecha vemos algunas de las ilustraciones en donde veía cómo la gente rural, absolutamente iletrada, podía estar enfrente de la invención más fantástica del universo, y esto supuso una democratización o un acceso claro al conocimiento. Entonces, en ese sentido también hay que valorar mucho estos espacios, porque es donde la sociedad pactó, digamos, que podía coexistir, ¿no? Cosas que en la ciudad convencional no eran tan viables, aquí se dio esa posibilidad, ¿no? Tanto es así que esta es una caricatura que he visto muchas veces publicada. Parece que hubo un caso que incluso las señoras armadas con sus paraguas o sombrillas increpaban a la policía, con lo cual el poder, digamos, que estaba ostentando no en la autoridad, sino en la masa que es capaz de incluso imponerse a los policías. Entonces, digamos que aquí la sociedad asume esa vigilancia compartida o esa autorregulación, ¿no? Nadie va a delinquir en un espacio tan concurrido, así que también fue un avance en este sentido. Y por último, como les decía al inicio, esta idea de auscultar, que tiene que ver con oír al cuerpo, pues a través del estetoscopio, pero podríamos ampliar la metáfora en el caso de ahora, ¿no? de irnos a sanar a un lugar que en principio no estaba pensado para ello. Los cuerpos, como decía, como representación de nosotros mismos, pues se empezó a exponer y así se le pedía a la gente que vistiera con decoro, que no tomara alcohol, por ejemplo, con lo cual uno iba a exponerse. También ha sido un espacio para los avances científicos y sobre todo yo planteo que es el nacimiento del hombre moderno en esta idea del hombre sano, culto, estandarizado en cierto modo, que un siglo después Le Corbusier, digamos que resumió en esta idea del modulor. Recordemos que no es un modelo, sino es un sistema de proporciones, y que pues, yo lo pongo aquí como una especie de mascota o compañerito que nos va a acompañar a partir de esta diapositiva. Y creo que hasta el final, repito, como resumen de esta idea de hombre moderno, ¿no? Con todas las cosas atribuidas, hombre, heterosexual, blanco, de país desarrollado, etcétera, ¿no? Que se ha impuesto prácticamente hasta nuestros días. Como vemos recientemente, esto es una imagen de la Expo de Shanghai en 2010, el pabellón de España. Su principal atracción era este bebé gigantesco, un robot que interactuaba con el público. Y lo traigo a colación justamente por esta idea de que el cuerpo todavía nos sigue fascinando y sigue siendo un elemento que cada vez que se expone, pues llama la atención, ¿no? Esto ha pasado por distintos momentos.
algunos más honrosos que otros. Esto que en algún momento se llamó zoos humanos, digamos que estaría enmarcado dentro de la evolución de las ciencias sociales que, de nuevo, desde el norte se miraba hacia el sur o hasta hacia las poblaciones indígenas como materia científica, pero al mismo tiempo dentro de estas exposiciones se les exponía como cualquier mercancía más. Esta imagen del centro, aunque parezca muy antigua, fue en Bruselas en 1958, fue la última vez que se vio algo que ahora nos parece absolutamente reprochable. Recuerden que Bélgica coloniza el Congo y dentro de la exposición había una gran zona dedicada a esta colonia africana en donde sus nativos o indígenas eran expuestos como una mercancía más. Esto, lo llamativo es que pasaba en paralelo a este momento de la arquitectura. Es que en ese mismo recinto ferial estaba construido o levantado el pabellón Philips de Le Corbusier, en cuyo interior, por cierto, había una proyección muy similar a la del Miguelín español, simplemente como para cerrar esta idea de que el cuerpo humano siempre ha sido un tema recurrente. Al final estas acciones se van superponiendo, o sea, se pasa de vender mercancías a vender civilidad, urbanidad, el estar bien o integrado dentro de la sociedad, de vigilar la sociedad a vigilar los cuerpos, y ahora hablo específicamente de este momento, el hecho de que se lleven a los contagiados o a los enfermos a un lugar como esto es para protegerlos, para vigilar a estos cuerpos que están en peligro, pero al mismo tiempo son elementos peligrosos dentro de la sociedad, con lo cual tenerlos confinados y aislados procura, digamos, dos acciones en una sola. Y por último, todo esto converge en este momento en el que estamos ahora paralizados como humanidad, en este estado de alarma, que es al final la superposición de muchas capas y invitaciones, como decía Iván al principio, que pasemos a la acción y superemos en cierto modo el miedo, ¿no? Todo esto termina afectando a nuestro cuerpo, entendiendo que el cuerpo, como les decía desde un principio, es parte fundamental de estos espacios expositivos. Esta cita que ven abajo era un cartel que se podía leer en el acceso de la Exposición Panamericana en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, 50 años después de esta que vemos del fondo de Londres, pero 120 años atrás de nuestro momento, en donde decía amablemente, intimidatoriamente, por favor, recuerde que cuando atraviesa las puertas es parte del espectáculo, con lo cual está diciendo compórtese porque está siendo observado por muchas más personas. Entonces, esta idea de que es un gran espacio en donde nos exponemos y controlamos al resto de la sociedad, creo que es un valor que hay que poner de relieve de este tipo de espacios, ¿no? Imagínense lo que hubiese significado que un señor como el Modulor hubiese estado expuesto para ese momento de la humanidad, ¿no? Y por último, para cerrar ya esta parte introductoria, al final todo esto sucede bajo una gran cubierta, que es, desde mi punto de vista de investigación y como proyectista, algo en lo que me he centrado. Ahora paso a hablar un poco más de justamente de estas investigaciones que he llevado a cabo. Como decía Iván también en la presentación, me interesa el movimiento moderno y específicamente el movimiento moderno latinoamericano, y es por eso que me he centrado en los casos de exposiciones o ferias que replicaron con el retraso obvio de la supuso el desarrollo económico, industrial y social de nuestros países respecto del norte. Al final aquí terminaron llegando y mi investigación un poco lo que busca es rastrear qué aportaron en su momento a nuestras sociedades. Me centro en las ferias modernas, con las exposiciones modernas, para aclarar que la mayoría de los países latinoamericanos, cuando cumplieron el centenario de sus independencias, lo celebraron con exposiciones muy al modo decimonónico europeo. Aquí yo me estoy centrando en un momento que es
digamos, particularmente dulce en algunas repúblicas con el desarrollo económico. Hay un movimiento desarrollista, muchas veces impulsado por gobiernos dictatoriales que hacen que estas cosas vayan de manera más expedita, saltándose cualquier consulta democrática, y que además coincide con ese momento también dulce del desarrollo del movimiento latinoamericano. Uno de los objetivos principal, digamos, no solo en este tema, sino en cualquier investigación que abordo yo, y que pienso que todos lo hacen así, es que uno investiga para conocer, convencer de la existencia de otros hechos, sobre todo en nuestras regiones donde la historia tiene unos vacíos increíbles, ¿no? Cuando uno se pone a revisar publicaciones periódicas, especializadas o no, encuentra una cantidad de material que si el historiador de momento no tuvo a bien, o vio o subestimó para que pasara a los anales de la historia, pues prácticamente quedó en el olvido. Entonces, digamos que nosotros como investigadores tenemos que hacer esa arqueología justamente para escribir nuestro propio relato, ¿no? Algo que ahora está muy en boga, que es la decolonización de estas miradas. En muchos casos hemos estudiado la historia latinoamericana escrita por escritores o personas extranjeras, o alguien que, como desde el MoMA, da un tour por Latinoamérica y luego monta una gran exposición, y esto se vuelve como en algo verdadero e impuesto para todos. Pues también es nuestra tarea escribir este relato propio, ¿no? No para subvertir el otro, sino simplemente para cambiar la posición y establecer nuevas relaciones. En ese sentido, la imagen de la derecha creo que explica muy bien esto. Esto es una imagen de la exposición o del 55, del 56 de Bogotá, en donde el mástil representaría Colombia, y es desde este centro que miramos hacia los Estados Unidos, hacia Inglaterra, hacia Alemania, Italia o Venezuela. Ya no es el país suramericano que visita los grandes centros económicos y culturales, en donde su pabellón siempre es algo exótico, sino que aquí el centro, el lugar de convergencia, es Sudamérica. Entonces se establecen unas nuevas relaciones no jerárquicas que también da una perspectiva nueva sobre muchos relatos históricos, ¿no? Esto nos ayuda a reconocer lo otro, esto que nos viene de afuera, pero también lo propio, y eso es fundamental. Entender que porque haya sido después que estos eventos pioneros, no necesariamente es extemporáneo, nuestro tiempo pasó en el momento que tenía que pasar, y hay que analizarlo en función de eso. Si nos centramos en compararlo con estos referentes, pues obviamente llegamos 50 años tarde, un siglo tarde, o no llegamos en algunos casos como la industrialización, pero eso no tiene que ser un impedimento para analizar objetivamente nuestra propia producción. Lo otro es tener una perspectiva transnacional, regional diría yo, y es entender también qué pasaba en nuestro contexto inmediato, y es que a veces podía influir más lo que pasaba en Colombia desde Venezuela o desde Brasil, que a lo mejor lo que estaba pasando en Inglaterra. Y eso también es algo que esta mirada decolonizadora tiene que valorar, ¿no? Y por último, como les digo, pues el aporte que uno aspira a hacer es que desde estas pequeñas o medianas historias se complete el gran hilo universal. Estas secciones esquemáticas son 4 casos, yo creo que muy llamativos y dicientes de lo que pudo suponer esa arquitectura. Son los pabellones principales, el de Bélgica, una marquesina de entrada, y el pabellón de Venezuela, que se construyó en los años 50 aquí en Bogotá, y que son parte de una modernidad alternativa, ya la llamaría yo, que no es parte del imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, entre muchos otros casos. Por eso es que me interesa establecer estas redes regionales, estas transferencias sur-sur, ¿no? de la periferia. No todo pasaba por los centros de poder,
Y esta foto del catálogo de la exposición de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, para su momento en conmemoración de los 25 años del dictador Trujillo, pues era un ejemplo de cómo los países suramericanos o periféricos eran capaces de converger en un punto también periférico. Y eso establecía una red y una transferencia de conocimientos, de contactos, de formas incluso, que no han sido tan evidenciadas por la historiografía. ¿Ah? Lo que les decía, esta publicidad de abajo me parece muy llamativa porque pues, ve con el mismo ingenuidad con que a veces nos ven desde el norte a nosotros, pues también nosotros tenemos derecho de imaginarnos a una señora española vestida sospechosamente de flamenca, supongo, o esta idea del guardia forestal canadiense o el británico con la bandera en su chaleco, pues, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero destacar es que lo que históricamente se ha concebido como periferia, pues se convierte en centro, y lo exótico es esto que históricamente se ha considerado como el centro, ¿no? La imagen de arriba, se podrán imaginar por las banderas dominicanas, que es un acto dentro de la exposición de Trujillo. Es muy llamativa, también muy diciente del papel de la mujer. Sería interesantísimo analizar la relación del cuerpo de la mujer a lo largo de estos 170 años más o menos de exposiciones, porque sin duda ha sido un cuerpo expuesto o sobreexpuesto, yo diría casi explotado. Aquí estas mujeres usadas con mástiles, todas muy guapas, con la altura de la falda milimétricamente coordinadas, pues hace parte de esta idiosincrasia que acompaña en muchos casos incluso a la aproximación a la arquitectura. El otro objetivo que persigo yo con esta investigación es como rescatar estas posibilidades u opciones que hubo de desarrollar otra modernidad que al final terminó absolutamente dominada por el concreto en la mayoría de los países, sobre todo la arquitectura más valorada de Latinoamérica, en la que somos, me gusta decir que somos campeones mundiales, ¿no? La arquitectura moderna de Brasil, de México, de Venezuela, pues tantísimos lugares que se construyó con el concreto y que fue una elección para el mundo entero. En muchos casos minimizó muchas propuestas que se vieron justamente en estos espacios de comercialización, de oferta, para buscar alternativas, donde la madera, por ejemplo, que no se suele asociar al movimiento moderno como un material innovador, fue una tecnología en la que se construyó este fantástico pabellón de Bélgica en el año 55, luego demolido, prácticamente inédito en todas las historiografías locales, y que para un país maderero con una riqueza forestal inmensa como Colombia hubiese sido, no sé, un elemento diferenciador muy claro. El metal también es un material que quedó a la saga del concreto armado, y para ello lo que hago es rescatar este pabellón de Chile que se construyó en Lima, con esta estructura espacial maravillosa que cualquiera que no vea la fecha o el nombre pensaría que estamos en Osaka 70 o incluso más adelante. Bueno, al final son estos casos que no tuvieron como larga trayectoria, que al final son parte de un imaginario o un, ¿cómo llamarlo?, legado intangible, que al final es parte de nuestra cultura arquitectónica. Desde el punto de vista urbano también me interesa el tema. Esto es parte de una primera investigación que acoté en las exposiciones andino-caribeñas, y con esto también quería hacer un claro contraste de la fuerza o la potencia que tiene la geografía en nuestros países. Estos son modelos que evidentemente se están importando del norte, pero que se están desarrollando en lugares con temperaturas y con climatologías absolutamente distintas, con lo cual lo lógico es que la arquitectura también responda de manera adecuada. Al ser espacios de experimentación por la vida fugaz que se le supone a estos lugares, pues siempre han sido oportunidades, para que la arquitectura
explore. Y de hecho fue así. En algunos casos, como el de Caracas 1960, no llegó a consolidarse, pero de haberse hecho, seguramente ahora tendríamos un conjunto patrimonio de la humanidad como lo es la ciudad universitaria de Caracas, que se construyó apenas unos años antes, pero hay edificios aquí en Bogotá o en Santo Domingo actual o los que se construyeron en Lima, que estaban a la altura o incluso avanzándose a cosas que se hicieron en Bruselas. Y es que el caso del pabellón de Bélgica, que les comenté hace unos instantes, lo construyó un arquitecto belga, que luego repitió literalmente el mismo pabellón para Bruselas, con otro fin, pero digamos que usó a Bogotá como un laboratorio de exploración. Todo esto como investigación científica, pues era una intuición, pero al final me tocaba comprobarlo y tuve que hacer una revisión historiográfica de las cosas que realmente se habían publicado. Pues, evidentemente iba a ser muy difícil que Latinoamérica estuviese representada, pero incluso me interesaba cuantificar qué papel o qué peso le daban los historiadores a estas tipologías, siendo que muchas de ellas habían sido momentos clave de quiebre, de innovación absoluta dentro de la arquitectura. Es evidentemente el Crystal Palace, que es este primer círculo que vemos aquí, aparece prácticamente de manera unánime en todas las historiografías que Panayotis Tournikiotis establece como las fundacionales y luego fundamentales, que son estos 9 autores que él estudia y que yo usé como criterio para hacer esta revisión. Entonces decía que esta arquitectura de hierro pues está, digamos que bien valorada, con sus más y sus menos, pero conforme vamos avanzando en el siglo XX, poco a poco van desapareciendo como de los temas claves. Evidentemente surgen otras temáticas mucho más acuciantes y Latinoamérica, por supuesto, pasa prácticamente desapercibida. En el libro de Bruno Sevi aparece la obra de Meyer, digamos que descrita de manera genérica, y apenas se referencia de manera escrita el pabellón de Brasil para Nueva York 39, no me falla la memoria, que sin duda es un referente universal. Al final la conclusión es que la arquitectura de exposición y los urbanismos feriales, a mi parecer, no ha tenido el peso que debería tener en estos relatos históricos, y cuando ya nos aproximamos a nuestra región, ¿sí? Estos libros finalizan más o menos en los años 70, que es cuando empiezan a producirse localmente algunas historiografías, pues también es prácticamente anecdótico cómo se refleja la arquitectura efímera en estos casos. Este libro de Bullrich, que se publica en el 70, pues hace mención a lo que se está construyendo o está pasando en Osaka. Este es el pabellón de Cuba en Osaka, Japón, en el año 70, o la propuesta de Venezuela firmada por Villanueva para Montreal 67, ¿no? Que son los 2 únicos casos en un libro lujosamente ilustrado, muy gráfico. Estos son los 2 únicos casos, ¿no? Con esto llegamos al momento actual, y es lo que dio pie a esta reflexión, y es entender la flexibilidad arquitectónica para auscultar nuestros cuerpos, ahora enfermos. Dejo solo aquí al modulor para evidenciar cómo este hombre moderno, esta sociedad que se creía imbatible, al final cae enferma también, y es imposible mantener el brazo alzado todo el tiempo. Y esto lo reconoce Le Corbusier cuando dibuja para el Hospital de Venecia a un módulo enfermo, acostado, débil, y lo dibuja ya con el brazo abatido, ¿no? Lo recupero de nuevo como manera gráfica de expresar el cuerpo humano contemporáneo con esta visión positivista, podemos decir, del humano. Y dejo esta pieza del módulo acostado para que se imaginen lo que significaría retroceder en el tiempo y poner a una persona enferma en un espacio de este tipo, ¿no? Lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que esta posición horizontal de repente
mostraría una perspectiva del techo que, como decía al principio, también es el elemento clave de estos espacios y que de otra manera pasa totalmente desapercibido. En muchos casos paradigmáticos de la arquitectura hospitalaria, el techo pues ha sido todo un tema de investigación, ya lo vimos en Le Corbusier, pero Alvarado también en Paimio pues, hace un trabajo muy acurado de este elemento y que ahora pues, nos ha tocado vivir un poco a la fuerza, ¿no? Por eso superpongo esta imagen del techo de madera laminada de Corferias aquí en Bogotá, que en su momento fue un hito constructivo. Por suerte se mantiene todavía, es una estructura que se importó desde Holanda y que si nos tocara convalecer acostado, pues nos mostraría seguramente muchas cosas. El texto que dio origen a esta presentación lo centro en estos tres casos. Ahora hay cientos, podría decir yo. Creo que incluso ya en Costa Rica hay hospitales de este tipo. Pero el de IFEMA Madrid, que no sé exactamente tampoco si fue el primero, pero sin duda fue de los primeros porque España junto a Italia fue de los países más afectados y fue el que tomó esta decisión. Pues marcó como una manera de hacer y para mí fueron las primeras imágenes impactantes que realmente me conmovieron, ¿no? Enseguida Bogotá tomó una decisión similar, adelantándose al colapso del sistema sanitario, que por suerte no ha llegado, ojalá que no llegue, pero se tomaron las previsiones y en Buenos Aires, por seguir en el ámbito regional, también se hizo algo similar en Tecnópolis. En estos gráficos les muestro en línea punteada todos los pabellones que conforman los recintos y los que están rellenos son los que se destinaron a estos espacios sanitarios. Ahí se ve claramente que prácticamente la mitad de IFEMA en Madrid se convirtió en este hospital. Los pabellones se dividieron por niveles de gravedad de los pacientes. En Corferias no se usaron los dos pabellones de madera que les he mostrado en algunas imágenes, sino este más al fondo, que es todavía más diáfano y grande, y sobre todo con acceso directo desde la calle, y Tecnópolis prácticamente se ocupó todo. Aquí están manipulada la imagen porque están en escalas distintas y con esto aprovecho ya para ir saltando hacia el tema de la docencia, que es con el que terminaré. Y es que este tipo de comunicación en la pantalla, donde el scroll nos marea y nos engaña constantemente con la perspectiva, pues he tratado de compensarlo. Aquí vuelvo a redibujar todo a la misma escala para que se entienda claramente la dimensión de IFEMA respecto a Corferias y Tecnópolis. Y sobre todo, que es el objetivo de esta charla, es entender cómo este cuerpo horizontal, sin fuerzas, tiene que adaptarse a esta nueva espacialidad. De hecho, los puntitos negros que ven dentro de las áreas coloreadas es a escala la unión de estas 6 camas con su espacio de servicio, digamos, mínimo. Si hubiese representado solamente la cama, el punto sería prácticamente imperceptible. Esto creo que nos da claramente la dimensión de nuestro cuerpo enfrentado a esta gran escala pública. Ahora pasaré muy rápidamente por algunas imágenes que seguramente hemos tenido que ver de manera inevitable. Pues he tratado de censurarme en el sentido de no mostrar nada amarillista. Esto me parece que en general ha sido el tono de los medios de comunicación y es que se han contenido bastante en no mostrarnos imágenes terribles, que seguro las habrá. Y básicamente las imágenes que les mostraré de IFEMA, de Corferias y de Tecnópolis son en el momento de instalación o ya cuando está totalmente ocupado. Simplemente para mostrar esta lógica militar de ocupación del territorio y ya veremos más adelante cuál es la vinculación entre el ejército y estos hospitales y cómo esta habitación minúscula que pensó Le Corbusier para el Hospital de Venecia de repente se transforma en esta gran feria de la enfermedad y de los cuerpos convalecientes, ¿no?
de IFEMA se valoraron muchas cosas como espacio, y es que no solo la conectividad o lo diáfano del espacio permitía esta gran instalación que se hizo en tiempo récord, sino el hecho de tener unas galerías subterráneas en un sótano continuo y en el techo permitió hacer toda la instalación necesaria de manera muy eficiente, ¿no? Y eso, insisto, también es otro atributo que podemos reconocer en esta arquitectura ferial. Este es el espacio que se dedicó aquí en Bogotá para el hospital de campaña. Al final, la lógica es la misma, la creación de unos cubículos con una disposición matemática en donde los enfermos empiezan a hacer simplemente una cifra, y esto sí me ha parecido terrible de esta contingencia, y es que al final nos vamos inmunizando entre los números que vivimos día a día, y cuando decimos hay 3.000 infectados o hay 4.000 muertos o hay 8.000 contagiados, parece ya que no estuviésemos hablando de personas, sino simplemente de números, ¿no? Entonces, vemos que esto sería una crítica a cómo la sociedad o cómo los medios de comunicación han transmitido estas cifras. Ya para finalizar esta última imagen de Tecnópolis, para llegar a este punto que les comentaba de la relación entre gasto militar y gasto sanitario. Al final, todos estos hospitales se tuvieron que hacer porque los sistemas sanitarios públicos o privados, pero sobre todo los públicos, en los lugares donde las administraciones públicas tienen la competencia, han ido mermando hasta el punto en que no ha podido hacerse frente a esta situación. Mientras que también, en la mayoría de los casos, no quiero generalizar, los gastos militares han aumentado de manera clara. Pues al final, esta gran inversión en armamento y en preparar unas personas para la guerra terminaron armando camillas para un sistema sanitario colapsado o mermado, ¿no? Esto también creo que como sociedad tiene que llamarnos a la reflexión en saber, pues primero, cuál es el enemigo y cuáles son las prioridades en el gasto. Paso rápidamente por algunas imágenes que ya exceden Iberoamérica para comprender que fue una solución global, y en ese sentido también recupera esta idea internacional de estos espacios abiertos al comercio y a la convergencia de muchas cosas del mundo entero. Pues en Belgrado, por ejemplo, en esta fabulosa cúpula, también se convirtió en hospital, o este centro de exposiciones en Irán, o en Barcelona, en la Fira de Barcelona, muy cerca de este pabellón convertido en no sé qué, porque cada vez que veo la imagen no entiendo cómo alguien enfermo puede llegar a un segundo o un tercer nivel de estos. Decía que justo al lado está el pabellón de Mies van der Rohe de Alemania, o en la feria de Berlín o en Estados Unidos, vemos que el paisaje al final se internacionaliza de una manera. E incluso en Wuhan, el epicentro de todo este tema, ya no solo los espacios expositivos, sino los deportivos, que me parece que hay algo tristemente poético en que estos lugares que se han dedicado a la exaltación de la salud y del cuerpo fuerte y vigoroso, que es capaz de ir más lejos, más rápido y más alto, pues al final se han convertido en lugares en donde el cuerpo muestra lo que es, y es que es una materia vulnerable, decrépita, y que es capaz de enfermar, ¿no? Esto también se ha aplicado en Latinoamérica. Pues, hemos visto el Estadio Maracaná en Río, o este hermoso estadio de San Pablo, convertido en hospital de campaña. Y cierro este recorrido por los hospitales de campaña con probablemente uno de los casos más tristes de una instalación deportiva convertida en morgue, como sucedió en Madrid. Bueno, ya para terminar, ahora me voy a convertir totalmente en profesor, y es que al final, las noches de insomnio o escribiendo sobre esto, mientras nos tocaba dar clases, uno trata de sacarle el lado positivo y ver
cómo podemos seguir avanzando o qué nos aporta a esto. Esta imagen la usé para ilustrar el artículo. Resumo un poco una idea que desde que estoy dando clases he implementado. Es que el primer día que recibo a mis alumnos, que normalmente suelen ser de los cursos iniciales, pues les regalo de manera metafórica unas gafas o unos lentes. Casi siempre uso un modelo de Le Corbusier para que el mensaje sea bien arquitectónico, con la intención de que antepongan un artefacto o una idea que les ayude a mirar el mundo como arquitectos. Y esta mirada no tiene que ver con la acción del ver, simplemente como una acción automática del nervio óptico, sino la mirada implica al cerebro. Esto es una frase que recojo del arquitecto Villanueva, que hacía un garabatito muy feo. La verdad que su arquitectura era muy bonita, pero los dibujos no tanto. En donde mostraba el ojo de la persona viendo información y con el cerebro detrás de él actuando, ¿no? Entonces, esta idea de la mirada intensiva o con intención es algo que me gusta transmitirle a mis alumnos y que, pues, según la escala, pues a veces necesitaremos binoculares o si estamos incluso debajo del agua necesitaremos caretas, pero la idea es que asuman su condición de arquitectos con esta mirada indagatoria, ¿no? Y esto es un poco lo que nos toca ver en este momento actual. Aquí les copio un extracto del texto que fue el detonante para escribir el mío. Es un hermoso escrito del escritor Paul Preciado, que publicó en El País, mañana era exactamente dos meses, que se titulaba precisamente Aprendiendo del virus, ¿no? Y hacia el final, es bastante largo, los invito a que lo lean, convierte al cuerpo en esta última frontera, ¿no? Y demuestra cómo los estados y las sociedades han fracasado desde el punto de vista colectivo y nos han obligado a que nuestro cuerpo sea esa última frontera de protección, ¿no? Al final, nuestra epidermis es lo único que nos protege de este virus invisible y algo tan etéreo, rústico, no sé cómo decirlo, básico como la mascarilla, se convierte en nuestro escudo de protección ante algo que ha paralizado a la humanidad entera, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de que nuestro cuerpo al final es lo más importante, creo que es algo que tenemos que sacar en limpio de esta situación, ¿no? Lo hemos visto claramente en nuestras prisiones que se han convertido nuestros hogares, pero también cuando volvamos al espacio público, seguramente tendremos una nueva relación de nuestro cuerpo con esta escala. El artículo está ilustrado por esta imagen del ilustrador señor García, que se hace llamar así, en donde muestra claramente esta renuncia que hemos tenido que hacer a lo individual, a nuestras libertades individuales, para que el Estado vigilante, educador y protector pueda garantizar una salida de esto, ¿no? Este ojo que nos domina en nuestros espacios más íntimos también ha sido una de las consecuencias de esta situación. Bueno, ya hemos recuperado al modulador, un poquito de fuerza, ya lo tenemos con el brazo arriba. Ya simplemente para finalizar, mostrarle cómo uso este sistema de proporciones. Lo he hecho también en los cursos más iniciales de la carrera, y es justamente aprender del modulador, que no es un modelo como muchos lo quieren hacer ver, sino es un sistema de proporciones. Le Corbusier buscó a los hombres más guapos de Norteamérica para sacar esta medida que al final se estandarizó, pero al final es una fórmula que podemos aplicar y es un ejercicio muy esclarecedor y revelador incluso para los alumnos cuando lo hacen, ¿no? La primera gran conclusión es que el hombre no es estándar, que somos todos diferentes. Una gran decepción es que nuestro ombligo casi nunca está en el centro de
ese círculo ideal. Pero la buena noticia es que al final todos podemos hacernos nuestro propio modulor. Y es que aplicando la serie roja o la serie azul, podríamos llegar a hacernos nuestro petit cabanon o mobiliario totalmente ajustado. Esto, pues, la intención es que luego puedan entender también las necesidades de sus usuarios, y es que no es lo mismo las proporciones que necesita un infante para un kinder o una persona anciana o un adulto medio. Entonces, creo que esto también ha sido interesante y cada vez lo valoro más como ejercicio. Y ya para finalizar, les muestro estas dos, no me gustaría llamarlas conclusiones, sino ideas tentativas que he sacado como en limpio de todo esto. Y es que esto que normalmente los gobiernos, las instituciones, incluso nuestras universidades nos insisten constantemente, sean flexibles, sean resilientes, adáptense, pues eso está chévere mientras uno tenga elasticidad. Es imposible decirle a una persona, o inmoral diría yo, a una persona que no tiene agua corriente en su casa, como pasa en muchísimos hogares de Latinoamérica, que se tiene que lavar las manos todos los días, o que no salga al espacio público si no tiene para comer. Entonces, mi llamado de atención es sobre este llamado indiscriminado a que la sociedad se tenga que adaptar cuando no toda la sociedad es igual, no todos tenemos la misma capacidad de adaptación, y por el contrario, la defensa aquí es por la flexibilidad arquitectónica, que creo que es una enseñanza que podemos sacar de estos ejemplos que les he mostrado, y es que esa flexibilidad inerte, digamos, la arquitectura no siente, permitiría, por el contrario, que nuestros cuerpos y nuestras situaciones se puedan adaptar mejores, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención que muchos de los reclamos en esta situación ha sido que hay casas que no tienen sol. Me parece increíble que haya tenido que venir una pandemia universal para que la gente se percatara de que el sol es necesario dentro de nuestros hogares. Así que alguna responsabilidad tendremos también como arquitectos en esto. Por último, decir que esta arquitectura flexible, sin renunciar a todos sus valores disciplinares, estéticos, innovadores, de una idea de orden, sin duda nos servirá para seguirnos exhibiendo, ojalá que sanos y deportistas, pero también para protegernos, y que no solamente sea en una situación tan catastrófica como esta el momento para hacerlo. Con esto termino. Les dejo estos códigos QR en donde en el de la derecha podrán acceder al artículo sobre el que hemos estado hablando todo el rato, y a la izquierda uno de mis últimos artículos que son sobre las representaciones de Brasil, México y Venezuela, países latinoamericanos, en Bruselas en el año 58. Vemos que estos tres edificios coexistían con el de Le Corbusier del Philips, ¿no? Por si les interesa el tema, pueden seguir. Y por último, ya con nuestro modulor totalmente recuperado y saludándonos, también les doy acceso a mis redes por si quieran averiguar más sobre mi producción, y por supuesto estoy a la orden en el correo que ven en pantalla para cualquier comentario o aclaración. Eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias. José Javier, ¿qué tal? Aquí Juan Carlos. Muchas gracias por la conferencia. Voy para ir aquí con Iván un poquito dialogando o leyendo algunas de las preguntas que hay. Vamos a tratar de leerlas o traducirlas dentro del contexto de lo que fueron preguntando. Tal vez yo me tiro la primera y después ahí vamos dándole. Dice la primera: la falta de flexibilidad parece una característica de la arquitectura actual, muy enfocada en su programa único, un único programa. ¿Crea la pandemia un llamado de atención a la incorporación de estrategias de flexibilidad para que la infraestructura perdure o pueda atender emergencias como la actual? Bueno, absolutamente. Yo creo que ha sido una lección demoledora. O sea, creo que todos nos hemos vuelto más creativos, principalmente más conscientes de las paredes en las que vivimos, ¿no? El hecho de estar
constantemente a todas las horas del día, pues sabemos cuándo entra la luz, cuándo hay frío, cuándo circula el aire, cuándo no, que a veces estando trabajando en el exterior, a veces ni nos percatamos. Entonces eso nos ha hecho muy conscientes, se ha puesto frente al espejo, y los otros es que nos ha obligado. Pues yo en mi pequeña cuevita he hecho, no sé, aproximadamente 6 remodelaciones en estos 3 meses, y es que el espacio de trabajo cada vez se expande más, el espacio social pues está absolutamente anulado, y los muebles se están convirtiendo en otras cosas, bancos que son materas, o mesas, centros de mesa que ahora son parte de mi escritorio. Pues me he inventado unos artefactos, reflectores, por ejemplo, para poder dar clases y que mis dibujos se puedan ver en tiempo real. Así que sí, sin duda la situación nos ha obligado a reconocer que la flexibilidad es el futuro. Pero con esto no quiero decir que el espacio ideal va a ser simplemente un espacio vacío, pero sí entender que las situaciones pueden cambiar drásticamente. Y seguramente ya hay cosas que llegaron para quedarse, y esto nos va a obligar a repensar nuestros espacios, sin duda. Perfecto. Iván, tal vez. Sí, voy yo con la que sigue. Hay varias en fila, entonces vamos a... yo siempre les pregunto, ¿verdad? Usted nos dice cuándo se cansa, cuándo no estamos abusando de su tiempo, ¿verdad? Dice, siguiendo el concepto de arquitectura con su rol educativo, espacios que enseñan o comunican prácticas y valores, ¿debería la arquitectura retomar esta función social en paralelo a su programa, o la necesidad urbana privada que le dé origen? Bueno, también, pues aquí no sé cómo llegamos a esta situación, pero al menos yo cuando estudié me explicaban, y esto probablemente tenga que ver con la influencia de Villanueva en la cultura arquitectónica venezolana, y que él hablaba de la arquitectura como un arte social. Pero otra cosa que les digo yo el primer día a mis alumnos es que ellos van a trabajar para la sociedad. O sea, aquel que no tenga una vocación de servicio público, pues creo que está equivocado absolutamente de carrera. Así que sin duda hemos llegado a un punto en el que la arquitectura no se entiende como este servicio, pero eso también creo que es responsabilidad de la academia y no solo de la sociedad, con lo cual la invitación también es a que recuperemos ese carácter de compromiso ciudadano, pues especialmente con la gente menos favorecida, pues por la que hay que trabajar más. Pero esto también creo que va a ser una lección vital para aquellas personas que pensaban que solo podían construir para ricos y famosos, o que las casas era simplemente una mercancía y no un bien vital básico para la humanidad. Ok. Hay una pregunta de Beatriz. Dice, en estos tiempos de cambio y de nuevas normalidades, donde todo tiende a ser virtual, ¿se puede pensar que estos recintos feriales y sus pabellones pueden desaparecer? ¿O piensas que pueden consolidarse a futuro? No, al contrario, yo creo que están viviendo un segundo momento de gloria. Pues esto demostró que, por ejemplo, es muy significativo que los museos nacieron en paralelo a las exposiciones universales, ¿no? Las grandes pinacotecas y los museos de ciencia surgieron en paralelo y se nutrieron básicamente de las colecciones que se expusieron, museos de Londres, de París, prácticamente todas las ciudades europeas. Y ahora, frente a esta situación, los museos siguen absolutamente cerrados. Apenas se están reabriendo cuando los pabellones pudieron dar solución a muchas otras cosas. Yo no me extrañaría que incluso estos lugares llegasen a convertirse en nuevos lugares públicos o semipúblicos, en donde la interacción pudiese estar semicontrolada, con lo cual, si los vemos reciclados en alguna especie de mercado público, de plaza de mercado, seguramente seguirán adaptándose fundamentalmente. Va a ser un duro impacto, sin duda. Ya de hecho hace mucho tiempo. Una cosa que no expliqué es que pues yo hablé indistintamente de ferias y exposiciones. La distinción básica es que una exposición normalmente se usa para un tema circunstancial, una celebración,
o un tema, exposición sobre el agua, sobre las flores, mientras que la feria tiene esta idea repetitiva, semanal, diaria, anual o bianual. A veces se combinan. Entonces estos lugares seguramente pueden se van a ver muy afectados por el turismo, y es que vemos cómo se paralizó todo el transporte. Ahora ya la gente ahora no va a viajar a Dubái para conocer Costa Rica o a saborear el café colombiano. Estas exposiciones se han transformado en otras cosas muy distintas, ¿no? Uno va a buscar más una experiencia, más que información. O sea, seguramente es más barato ir directamente a Colombia o a Costa Rica que ir a Dubái. Con esto lo que quiero decir es que han tenido una capacidad de adaptación a lo largo de estos 2 siglos de una manera descomunal. Y es que, digamos, están tan relacionadas con este consumo de masas y con el turismo que han sido capaces de adaptarse a todas estas circunstancias. Con lo cual, mi apuesta ante la pregunta es que creo que no van a desaparecer y seguramente se van a reinventar como lo han hecho hasta ahora. Okay, muchas gracias. Aquí hay otra que puede ser bien amplia, su respuesta. O sea, ante la situación actual y ante un mundo que invita a la arquitectura cada vez más a dirigir la mirada a los problemas ambientales, sociales y humanos, ¿cómo el enfoque disciplinar puede brindar a los estudiantes herramientas para poder interpretar el mundo con más agudeza y así poder proponer soluciones arquitectónicas más sensibles? Pues puede ser muy larga, pero no va a ser muy corta. Y es que inevitablemente también ese va a ser el camino. Ya creo que no hay vuelta atrás. El hecho de habernos visto acorralados como sociedad ante una cosa microscópica que al mismo tiempo ha sido, por lo que indican las investigaciones, generados por los desequilibrios que hemos logrado en la naturaleza, pues ya no nos da escapatoria. O sea, si queremos, no digamos ya sobrevivir, sino alargar nuestra vida en el planeta, la arquitectura será ecológica o no será, será responsable. Yo lo que les hago atención a mis alumnos es que una ecología desde Latinoamérica tiene que ser muy distinta a una ecología desde Alemania. Pues estamos viviendo sobre el mismo planeta, pero los recursos y las condiciones sociales, el capital social, es absolutamente distinto. Entonces tenemos que buscar nuestras propias herramientas y no pretender que vamos a importar tecnología de punta cuando, insisto, a veces no tenemos agua ni para lavarnos las manos, ¿no? Entonces el arquitecto tendrá que ser todavía más polivalente, más transdisciplinar, más creativo, para que, y en eso yo soy muy arquitecto, sin renunciar a los valores clásicos de la arquitectura, sigamos siendo necesarios para la sociedad. Si no, nosotros mismos le vamos a dar el beneplácito a la sociedad de que no nos necesite, y creo que seguimos siendo fundamentales por nuestra vocación social dentro de la sociedad y del mundo. O sea, esta idea antropocéntrica de que el hombre, este modulador, tiene que estar por encima de todo, ya también está totalmente superado, o espero, caduco. Y es que no nos podemos sentir superiores a los murciélagos o a los marranos, que ahora nos amenazan con otra fiebre, y entender que todos somos parte de un equilibrio y trabajar para ello, pues con las herramientas que nos da la arquitectura. A mí no me gusta decir que la arquitectura resuelve problemas sociales. Construir la arquitectura per se no resuelve nada. De hecho, hay edificios que lo que hacen es empeorar mucho las cosas. La arquitectura lo que hace es dar el espacio, generar el marco para que las entidades o los actores negocien y resuelvan sus problemas. Entonces, mientras más adecuados, flexibles, por hacer la cuña, sean esos espacios, pues tanto más operativa será la arquitectura. Hay una pregunta acá que creo que viene en la línea de estas infraestructuras de gran tamaño, digamos, después de un mundial, los estadios, después de unas ferias. Dice la pregunta: entiendo estos grandes galerones o galpones como espacios flexibles y diáfanos, utilizados ya sea para ferias o hasta hospitales, y se entiende que también dependen de las temporalidades. ¿Qué se puede hacer con ellos cuando no están siendo necesitados para no quedar ajeno a las ciudades?
me imagino que va en la línea de qué hacer con estos grandes espacios, ¿verdad? Cuando no están un programa. Elefantes blancos, se le llama en muchos países. Bueno, esto creo que también lo comentó muy oportunamente quizás con la semana pasada, y es entender que el proceso de proyecto no termina cuando se inaugura el edificio, casi todo lo contrario, ahí empieza su vida útil, pero sobre todo la deconstrucción de esa construcción inicial puede ser más impactante para el medio ambiente que su propia ejecución, con lo cual es obligación de los arquitectos pensar en el ciclo completo de la arquitectura. Y eso aplica tanto a los estadios de fútbol como a cualquier vivienda o edificio que nos toque hacer. Esto, pues, lo que demuestra es la incompetencia de muchos arquitectos, básicamente, por decirlo claro y pronto. Si Joseph Paxton pudo hacer un edificio del tamaño de 18 estadios de fútbol, o sea, no de uno, de 18 y medio, y lo hizo con elementos prefabricados y lo desmontó y lo montó en otra parte de la ciudad hace 170 años, o sea que nosotros no lo podemos hacer ahora, insisto, solo muestra nuestra ineptitud dentro de estos procesos. Creo que en Dubái, incluso para el Mundial, en Qatar, creo que va a ser, ya hay uno de los estadios, creo que es una propuesta española que prevé el desmontaje luego del evento, con lo cual digamos que estaría aportando, pero insisto, al final esto es simplemente una variable más de la arquitectura que nos corresponde resolver. Y en esto nos ha enseñado mucho. Los pabellones como tipología, de hecho, se conciben de esa manera. Algunos edificios incluso se pensaron para construirse, transportarse, instalarse y volver al país de origen. Esto casi nunca pasa, sobre todo en Latinoamérica, se acaba el presupuesto. Pero si no, luego se desmonta y se vende o se reutiliza. Insisto, se está haciendo desde que el mundo es mundo, las carpas de los bereberes en el desierto nos ha mostrado esa adaptabilidad, así que es simplemente echar un poco de lápiz y de cabeza para buscarle solución a eso. Muy bien. Acá hay otra que dice, he visto en ArcDaily y otras plataformas estas arquitecturas burbuja que alejan y envuelven a los usuarios, una careta o mascarilla habitable. ¿Puede tener la arquitectura un rol más relevante que el mero o simple aislamiento en estas épocas? Bueno, si hay alguien que me siga en el Instagram o si lo hace a partir de este momento, justo al inicio de la pandemia, publiqué una serie justamente de unas soluciones que en los años 70, que tenía esta visión también apocalíptica o tardomoderna del fracaso de la sociedad y pues, anticipando la crisis climática en la que estamos ahora, en donde se planteaban máscaras o trajes o burbujas, Archigram, Archisum, nos enseñaron muchas de estas soluciones, y pues ahora yo cuando salgo, que solamente salgo a hacer deporte y a correr y veo a la gente dentro de los autobuses con todos estos aparatos, me parece que es como un golpe de realidad y no sé si llegaron para quedarse. Si la pregunta es si la arquitectura debe aprender de estas soluciones, seguramente, y es que cada vez las fuentes de inspiración o de soluciones pues, pueden venir de ámbitos muy distintos, desde la biología, los datos, la moda, la gastronomía. Seguro que esto va a replantear muchas cosas. A mí ahora mismo, insisto, cada vez que pienso en el futuro, pues, todavía estoy como en momento de shock. Todo me parece muy apocalíptico. Me encantaría que algunas cosas volviesen a la normalidad. No sé, dentro de poco nos tocará a mí volver a dar clases de manera presencial y interactuar con mis alumnos con una mascarilla y una careta y guantes y una distancia. Pues va a ser muy difícil de ver su expresión en la cara, que es lo que más me apasiona a mí cuando estoy enseñando, es ver ese chispazo en los ojos cuando entienden algo, o esa cara de furia cuando te odian porque no te entienden. Esto es algo que estos medios digitales han anulado por completo. No sé, nos reunimos dentro de 2 meses y lo conversamos. De hecho,
ya a nivel también de inquietud personal, ¿verdad? Yo creo que el pabellón siempre ha tenido también esta libertad artística de ser como un precursor, ¿verdad? Como que uno del pabellón de Barcelona, del pabellón, digamos, como ese testeo, prueba de ideas que después se llevan a otro formato. Entonces pareciera que hay una relevancia, ¿verdad? Del pabellón como tipología en este momento para explorar temas, ¿verdad? Hay un libro, es entre comercial y yo creo que bastante denso, que se llama 100 pabellones de arquitectura, o los 100 mejores, ahora no recuerdo el autor, pero que habla de estos ejercicios como arquitectura químicamente pura, y es como ese ensayo radical, ¿no? Como digamos que de condiciones perfectas para el ensayo clínico, pues digamos que el hecho de que no haya un usuario determinado, o que sean muchos a la vez, que tenga un uso tan intensivo, y es que uno los ve como edificios muy banales, pero hay que ver qué edificio aguanta el tránsito o la visita de miles y miles de personas durante un día, durante 6 meses. O sea, probablemente el uso es hasta mayor que edificios totalmente. Eso implica un nivel de diseño y de medición de las variables que efectivamente amplifica todo lo que luego se pueda aplicar. Yo insisto, se podría explicar la evolución de la arquitectura a partir de estos pabellones y siguen siendo un campo privilegiado para la exploración. Esto nosotros en nuestros cursos, en los niveles más básicos, uno de los ejercicios que normalmente hacemos es un pabellón. En este caso no es representativo ni conmemorativo, que los pabellones siempre tienen este apellido, y es que suelen ser pabellones nacionales, y eso tergiversa o acota un poco. En nuestro caso hablamos o hacemos un pabellón de la naturaleza, procuramos que los materiales salgan del mismo lugar y que resalten o evidencien o revelen algo del contexto para que sea, digamos, esas condiciones químicamente puras para que surja algo innovador. Perfecto. Tenemos una última pregunta, no sé si la lee. Yo creo que casi nos sirve como para hacer un cierre, ¿verdad? En las lecciones. No sé si la lee Iván. Adelante. Okay. O la leo claro. Yo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, dice, como estudiante de tesis, mis profesores cuestionan las soluciones típicas de arquitectura de uso público en estas épocas de virus y pandemia, dejando de lado las acciones inmediatas de distanciamiento social. A su criterio, ¿cuáles son las principales lecciones que a corta distancia, a corto plazo, pareciera que podemos sustraer de la vida en pandemia? Pues insisto, en este momento estoy un poco gris, como suele decir, soy un poco optimista. Los resultados iniciales que hemos visto de responsabilidad ciudadana son, creo que muchísimo peor que los que se pudieron haber dado en 1851. Pues seguimos siendo, no sé si por nuestra cultura latina, por las necesidades, y obviamente mucha gente dice que le tiene respeto al virus, pero le tiene miedo al hambre. Y entonces o te mueres contagiado o te mueres porque no trabajas, con lo cual es muy difícil de nuevo unificar y pedirle flexibilidad y resiliencia a toda la sociedad como si fuese algo muy homogéneo. Otras cosas, pues no, seguramente muchos de los que nos están oyendo que apenas tendrán 20 años no lograron vivir lo que supuso la caída de las torres en Nueva York, que parecía como un punto de inflexión, un cambio absolutamente radical, y 20 años después pues vemos que incluso hasta ya se pueden llevar geles en los aviones por cantidades industriales, creo que prácticamente cerca de 3 litros. Así que pues yo sigo confiando en que la humanidad va a sobrevivir, pero si no nos comportamos como humanos y como seres dentro de un ecosistema en donde no somos la punta de la pirámide, veo la cosa mal. O sea, no creo que vaya a ser el coronavirus el que vaya a acabar con nosotros como sociedad, pero sí va a poner muchas cosas en evidencia. Ojalá que desde la arquitectura podamos aportar algo. Y pareciera que todavía lo tenemos muy reciente, ¿verdad? Como para ver cuáles van a ser estas lecciones, pero sí, como tutor de tesis, a mí me toca dar en lo personal, ¿verdad? Segundo año de carrera y arriba también, uno oye mucho este tema de los jurados cuando les preguntan a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo
cuál es la relevancia de este edificio que quizás el estudiante comenzó a diseñarlo antes del virus y lo va a presentar durante el virus, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la mayoría de las respuestas del estudiante siempre son como lo que yo haría hoy con el virus al frente, pero si uno se avanza en el tiempo, bueno, ¿cuáles van a ser las lecciones una vez que tengamos la vacuna, verdad? Que uno ve, no sé, Álvaro Alto, ¿verdad? Conoce cómo su trabajo con diferentes tuberculosis, diferentes temas cambiaron hasta los parámetros generales de su diseño, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pues de nuevo aquí creo que la flexibilidad, pues hay edificios que ya llevan 150 años y todavía siguen dando la talla, y hay a lo mejor edificios que se construyeron hace una década y no son capaces de adaptarse no a la pandemia, sino a un uso, a un cambio de uso mucho más banal. Obsoletos pues rápidamente. Hay que pensar sobre lo trascendental, sin duda. Hay cosas que tienen que sobrevivir a lo circunstancial, pero esto, y vuelvo a recuperar la idea de Izaskun, pensar en que todo es inmortal y todo son pirámides de Giza, pues también se tiene que acabar. O sea, tenemos que dejar esa prepotencia a los arquitectos de pensar que nuestras obras tienen que trascendernos y convertirse en iconos universales. Pues a lo mejor lo que hay que pensar es que la arquitectura tiene que ser más ligera, cambiante, radical, a lo mejor, o sea, apostarle más a cosas que pueden sobrevivir unos 10 años, porque ahora no sabemos dónde vamos a estar dentro de 10 años. Yo creo que estas nuevas generaciones que ya no le apuestan a tener una casa, a tener un carro, sino a vivir el día a día, pues seguramente la arquitectura terminará reflejando esa inmediatez. Sí, yo creo que sí, todos estamos opinando sobre futuro inmediato, ¿verdad? Tiene que pasar tiempo para entender cosas. Sin embargo, yo eso es una cuestión, como una reflexión personal, un chispazo que se me vino. Yo no sé si de pronto alguien compartirá eso, pero viendo estos casi que interiores infinitos, ¿verdad? Sobre todo con el de Paxton, de pronto da la idea de la sustitución de un exterior, ¿verdad? Sino que es un exterior, es relativo, ¿verdad? Entonces, por un lado, esta caída en razón de que nos hace falta sol, ¿verdad? O sea, podría ser que lo que hagamos evolucione hacia eso, a abrirnos más. Pero si la seguimos teniendo miedo a esto que no vemos, ¿verdad? A lo invisible, y lo invisible está en el aire, tal vez ese aire que no está climatizado nos dé mucho miedo, ¿verdad? Entonces, que hagamos estas enormes interiores, digamos, que se climatice cada vez más áreas y que entonces tengamos estos, digamos, como exteriores relativos, ¿verdad? Porque estamos siempre dentro de algo más, ¿verdad? Como más, tal vez la idea como de un centro comercial donde entras a una tienda y estoy adentro, pero salgo, todavía estoy adentro de algo más, pero es un exterior relativo, ¿verdad? Entonces yo no sé si también podríamos irnos en esa dirección, más como en la dirección de los invernaderos, ¿verdad? De climatizar, ¿verdad? De estar como me imagino como Marte, ¿verdad? O sea, una atmósfera, digamos, inhóspita, y entonces uno tiene que climatizar más áreas y sustituir ese exterior, de alguna forma. Probablemente eso puede ser una vía, y ahora es a lo que nos han obligado, digamos, a recluirnos y a maximizar la higiene. Yo tengo una idea loca de que si al final no nos mata el COVID, nos vamos a matar el primer mosquito que nos pique cuando salgamos, porque o sea, estaremos tan pulcros y tan higienizados que cualquier patógeno propio de nuestro trópico nos va a acribillar. O sea, entonces, esta exacerbación de la higiene, que sin duda está en la evolución de la humanidad, y no sé si es algo que quedó muy claro con la presentación, pero al final todas estas respuestas de la modernidad surgieron de momentos críticos en donde el hacinamiento de Londres, París y las grandes urbes industriales pues colapsaron, y de ahí viene toda la idea higienista de la arquitectura moderna. Pues ojalá que de aquí salga algo tan maravilloso como la buena arquitectura moderna. Yo sé que en algunos ámbitos está muy denostada, pero ahí todavía seguimos viviendo de ese legado. Entonces puede ser sin duda una gran oportunidad para repensar. Yo, sinceramente,
no me gustaría pensar que tuviésemos que vivir en esta cúpula como las que planteaba Fuller sobre Nueva York, o Arkisum, que metía como en un sándwich los paisajes de la campiña italiana, porque al final todos estos sistemas fallan. Es imposible garantizar la higiene absoluta, o que un virus no se te pueda colar. De hecho, ya me imaginé este libro de terror, ¿verdad? De la población sin sistema inmunológico. Está interesante la reflexión. La ciencia ficción se quedó en pañales. O sea, a partir de ahora los que inventaban vainas locas tendrán que esmerarse un poco más, porque esto superó cualquier situación apocalíptica. Ojalá la logremos contar a nuestras siguientes generaciones. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento, ¿verdad? Más bien, hartas. Sí, hubo bastante para conversar al final. A mí muchas gracias, ¿verdad? Yo creo que es un tema que queda ahí, un tema que se está tratando en los diferentes talleres también, en Veritas, a los diferentes niveles, y bueno, que todos lo estamos viviendo y que ha cambiado todos los procesos de estudiar, defender proyectos, vivir, todo, a todo nivel nos ha afectado. Entonces, muchas gracias, de verdad. No, con muchísimo gusto. Pues esto es un ejercicio que nos pone a reflexionar y a pensar, ¿no? Yo todavía esta cosa me las tomo muy en serio y le dediqué un montón de tiempo. Le decía a Iván que estaba nervioso, que me pongo nervioso para repetir la misma clase que he dado durante 5 años. Eso en realidad lo que demuestra que me importa la opinión que uno pueda generar y que pueda influenciar a otras personas. Yo creo que el mensaje con el que cerraría es que no renunciamos a nuestra posición crítica. Yo sé que estamos asustados, acojonados, diríamos, en España, pero pasado cierto momento de terror, lo que nos toca es pensar de manera fría, aprender de la historia, de muchas cosas. Por eso yo desconfío tanto de estas ideas de tabula rasa, y es que no servimos a inventar todo nuevo. No sé si tengamos a esos extremos, y que reconozcamos nuestra realidad y no renunciemos a la visión crítica. Muchísimas gracias, José Javier. Se notó muchísimo el esmero que le pusiste, y gracias por aportar a las discusiones que vamos a seguir teniendo por acá, y ojalá que sí nos veamos en persona pronto. O aquí a 2.600 metros, o en San José, que creo que está mucho más bajito, ¿no? Ojalá que sea pronto, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego.